Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez. Nos dicen por interno que empieza el tercer episodio de Caldo de Cultivo, un programa del Centro Cultural de España, donde tenemos el honor de hablar con pura gente bacán. Eso es lo cierto. Y hoy tenemos una versión internacional con Manuel Segade, el director del K2M, al que le estamos dando una paliza en el Centro Cultural. Y lo estamos, pero torturando para sacarle todos sus conocimientos y poder conversar sobre gestión cultural y otras cosas por el estilo. ¿Cómo estás, Manuel? Cansado, pero muy contento. Eso, mira, viste, así da gusto tener invitados que con optimismo igual quieren meterse más encima en discusiones difíciles de repente, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser difícil hablar de arte. No tiene por qué ser difícil. Sí. Es un placer. Mira, ¿viste? Así es como se acercan las instituciones y la gestión que hacemos a las audiencias y distintos tipos de comunidades. Tenemos que seguir en esta línea, así más relajado. Manuel, por favor, adelante. Preséntate. Mira, yo soy historiador del arte y he trabajado casi toda mi vida como comisario de arte contemporáneo. También escribo, también leo mucho, que es parte de la profesión, y sobre todo ahora mismo soy director de este museo Centro del 2 de Mayo, que es el Museo Regional de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, en Madrid. Para los que estamos dentro del tema de la gestión cultural, el K2M es por supuesto una institución de referencia. Que ha ubicado que ha ubicado en Móstoles y tiene una colección de más de 1500 obras de la colección de Madrid, ¿no? Sí. ¿Y tienen otra colección adosada? Eso es, y unas 700 de la Fundación Arco, ¿no? Que es la colección, digamos, que mantiene la Feria de Arte de Madrid. O sea, una locura de colección que de gestionarse debe ser dificilísimo, pero también muy interesante, ¿no? Sí lo es. Sobre todo ver cómo va incrementándose cada año, ¿no? Es una verdadera maravilla. Sí que es una locura tenerla. Es increíble, y es increíble poder ponerla a disposición de los públicos, ¿no? Que yo creo que es lo más interesante. O sea, quiero decir que está en la web, podéis ver todo lo que tenemos en el propio catálogo y claro, eso quiere decir que cualquiera puede pedir piezas para mostrar en cualquier espacio. Lo digo porque el arte contemporáneo tiene esa capacidad que a veces es, pues yo qué sé, unas hojas que te puedes imprimir en tu casa cuando te damos el archivo y el permiso para tenerlas, y un espacio independiente podría tener una pieza de nuestro estupendo museo expuesta en una exposición temporal sin ningún tipo de problema. ¿Me estáis diciendo que entonces desarman su colección para prestarla en otro lugar y cosas así? Es que en el 90% está en el almacén, entonces se puede prestar en cualquier momento, claro. Qué ganas de que todas las colecciones que existen acá en las instituciones chilenas pudieran circular mucho más. Creo que esto igual los pone en diálogo con muchos espacios expositivos y con otros lugares, ¿o no? Efectivamente, pero vamos, estamos deseando que también nos pidan obras desde Chile. Bueno, el Centro Cultural de España tendrá que hacerlo eventualmente. Ya tenemos al director, qué mejor obra que esa. Hay mucho vídeo que se mueve por WeTransfer, no os preocupéis. Perfecto, ya. Colección de cine o arte audiovisual tendrá que venir directamente desde el K2M al Centro Cultural de España. Oye, bueno, ya me contaste un poquito qué es lo que hace el K2M. No sé si quieras profundizar en alguna otra área. Pero para nosotros siempre ha sido una referencia porque sabemos que hacen un trabajo con territorio y con... Hablar de comunidades es muy blando, pero con distintos tipos de audiencia y con distintos tipos de vínculo que es súper interesante. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo se vincula la institución? Sí. A ver, efectivamente creo que es su fuerte, ¿no? Es un centro que no deja de tener muchísima exigencia a nivel de exposiciones con respecto al arte contemporáneo. Quiero decir, son exposiciones de mucha fuerza, digamos, ideológica y de bastante poder conceptual, ¿no? Pero nos adscribimos a esa misma tradición y a toda su fuerza política y social, precisamente entendiendo que la institución es un mecanismo de transformación del mundo que tiene alrededor, ¿no? Y vamos, que confiamos muchísimo en el poder del arte, que creo que es el resumen fundamental. Eso hace que desde el origen del museo el 40% más o menos de su presupuesto haya sido dedicado precisamente a programas de educación y actividades, ¿no? Esto hace que, pues, digamos, a partir de mecanismos de imaginación radical institucional, pues podamos inventar un montón de formas distintas de acercamiento de los públicos, ¿no? Desde el trabajo con adolescentes, el trabajo con públicos específicos, pues tener un coro, en una compañía de teatro de niñas,
o pues por ejemplo un grupo de tejedoras que viene los miércoles al museo a tejer, o un huerto en la terraza en el que la gente de Móstoles pues de una avanzada edad aprende sobre, digamos, cosmética ecológica, por ejemplo, ¿no? O sea, todo ese tipo de variedades se suman a la exigencia del programa expositivo y al trabajo con la colección y a la línea editorial que tenemos y a todas las publicaciones que hacemos, ¿no? Después también nos dedicamos muchísimo a artes vivas y a performance, y podría seguir aburriendo al público, pero creo que con ese listado ya vamos bien. No, está buenísimo. De todas las cosas que dice, hay muchas cosas por las que quisiera preguntarte, como la imaginación radical, pero hay una que ya teníamos media libreteada, entonces como para no alargarnos de más y pegarte una paliza muy dura, te quiero preguntar respecto a como los roles de las instituciones culturales en la actualidad, que se ve en el trabajo un poco que están haciendo editorialmente y de gestión dentro del KOGM, pero como por dónde crees que tiene que ir la cosa ahora, sobre todo en un escenario en que ha cambiado después de la pandemia, donde se perdió el uso de espacios públicos y ahora se está retomando, etcétera. A ver, creo que eso que dices es fundamental. Que los espacios vuelvan a ser ocupados por los cuerpos es fundamental, que volvamos a encontrarnos y que esos espacios seguros, además, que no hemos encontrado ningún brote probado en una institución cultural en el mundo, ¿no? Esto ha sido elemental el año pasado en Europa, y hay estudios, digamos, que además los digamos, muy fiables científicos alemanes han publicado, pero digamos que por otro lado, a ver, yo siempre insisto en que las instituciones de arte contemporáneo hablan del presente mismo, ¿no? Y hablan de la mutación de este complejo presente, y están precisamente por eso en continua fluidez y en continuo cambio, ¿no? Si un museo de arte contemporáneo fuese un género de la literatura, sería ciencia ficción o ficción especulativa, ¿no? Pues esto. O sea, creo que esa es mi mejor respuesta. ¿Qué tienen que ofrecer los museos de arte contemporáneo hoy? Pues relatos especulativos que corresponden a los múltiples futuros en los que queremos vivir, y también a los múltiples futuros aterradores de los que nos queremos escapar, ¿no? Las distopías horrorosas que a veces incluso hasta las vivimos. Claro. Son cómo se ha materializado parte de la sociedad respecto a ciertos puntos que no hemos logrado. Es cierto que hay avances, por supuesto, también. Supongo que habrá visiones positivas, pero lo importante es mantenerse crítico en espacios como estos, ¿no? Total, o sea, no sé, ¿por qué decimos cambio climático cuando podemos decir extinción, que es una palabra mucho más bonita? Bueno, sí, es cierto. Creo que hay que meterle cierto acelerador a algunos temas porque nos estamos quedando fuera de tiempo. Oye, me comentabas un poco sobre que compartían fondos y que se relacionaban. ¿Qué tipo de vínculo genera eso? ¿Cómo articulan su colección? Porque teniendo tantos espacios dentro del museo, como, o sea, tantas obras, y no tantos espacios, de hecho, ¿cómo articulan esos fondos para generar relaciones y cuéntanos un poquito de tu trabajo curatorial? Pues mira, hacemos muchas exposiciones de la colección dentro y fuera del museo, ¿no? Estamos continuamente paseando, vamos a decir, con las exposiciones de la colección. Hay una cosa que es muy interesante, que es que debatimos sobre el propio lenguaje que tiene una institución, ¿no? El lenguaje del montaje, o sea, cuál es la forma de mostrar el arte contemporáneo que prevalece, ¿no? Y salimos muchísimo de ese museo blanco, como blanco, esa perfección prístina, ¿no? Tan aburrida y clínica que tiene el arte contemporáneo por lo habitual, pues yo que sé, utilizando luces de teatro de colores en las exposiciones, provocando gestos performativos que permitan que la gente pues se mueva con unas coreografías un poco complicadas por las salas, o invitando incluso a artistas, como hemos hecho con Diego Bianchi últimamente, con este artista argentino, invitando a artistas a que lean la colección de un modo, pues cuando menos peculiar, ¿no? Tapando la mitad de las piezas que enseña o convirtiéndolas en sets para su propia obra, ¿no? Entonces, quiero decir, tenemos una visión bastante, no digo anarquista, pero sí desde luego... Vamos, punk rock. Ya, me gustaría ser más anarquista, no, más desapegada, vamos a decir, no vamos a robar esa palabra que somos una institución, pero una forma más desapegada de trabajar, o más desenfadada, de precisamente pensar que los lenguajes institucionales han mutado desde el inicio de los museos, ¿no? Cuando se tapizaban las paredes de arte de arriba abajo, ¿no? Como si fuera un Tetris de cuadros, y el presente precisamente después del invento de la instalación y del arte relacional creo que merece que exploremos todavía mucho más en las formas de mostrar, ¿no? Y las sociedades también han mutado, es decir, como tu interlocutor también es diferente, entonces total. Veo que estar ahí en el KOGM es toda una experiencia. Yo quiero aclarar de que me equivoqué respecto a lo del arquitecto, porque fuiste quien llevó a cabo la intervención del KOGM, que sufrió una transformación hermosa respecto al concepto de la acupuntura. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, esto precisamente tiene que ver con ese momento de la ficción especulativa y del cambio continuado, ¿no? El museo, pues esto,
necesitaba adaptarse a su presente, tiene una arquitectura bastante pobre, y empezamos un proyecto con Andrés Jaque y su oficina para la innovación política, que es un arquitecto madrileño afincado en Nueva York, que nos permitió, digamos, con todo su saber, empezar pequeñas fases en las que les quitábamos el dolor a este edificio, ¿no? Pues cambiar la pintura de la fachada exterior, generar un espacio nuevo en el propio interior, abrir la terraza de una manera completamente nueva, incluso generar unos puntos de recepción bastante innovadores, creo, ¿no? Entonces, digamos que el proceso de la acupuntura arquitectónica tiene que ver más bien con esta idea de trabajar en una exposición de arquitectura con la arquitectura haciéndose, o de generar un patrimonio de diseño contemporáneo en el museo a partir de producirlo, no a partir de comprar piezas pues de grandes marcas internacionales que bueno, pues que serían casi como el mismo presupuesto, pero no nos rentan lo mismo que producir algo de alguien joven que tiene que ver más con la propia ideología del edificio, ¿no? O sea, el museo en sí es una propia obra y además produce obra. Efectivamente. Como todos organismos que se dividen y... A diferencia del museo, yo no soy una obra, eso lo quiero aclarar. Pero... Manuel Segovia haciendo esta performance de director del K2M hace un montón de años. 7. Oye, llevas harto tiempo. ¿Cómo has visto la evolución de la institución? Pues claro, es muy compleja la historia porque llevamos, digamos, una carrera peculiarmente ascendente hasta llegar a la pandemia, como todo el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero creo que hay algo bastante interesante de contar. Móstoles estuvo confinado, ¿no? O sea, en Madrid, la gente de Madrid no podía acudir al museo durante los 3 últimos meses cuando ya todo estaba abierto del año 2020, ¿no? Pero ocurrió algo muy, muy especial. Todos los museos de Madrid, el Prado, el Reina Sofía, bajaron un 80%, o sea, se quedaron al 20% de cifras, y a nosotros nos pasó lo contrario. O sea, solo perdimos un 20%. No tenemos turistas, somos el único espacio público que estaba abierto y donde había calefacción y aire acondicionado en Móstoles, y realmente conseguimos demostrar que nuestro público local era absolutamente fiel, ¿no? Creo que eso es bastante interesante y demuestra que, bueno, que el descenso en el fondo siempre se puede leer como ascenso. Una historia de éxito con Manuel Segovia, el KDM. Oye, y igual de todas maneras tienen que haber mutado un poquito a programaciones digitales y cosas por el estilo. ¿Cómo lo llevaron y cómo lo han mantenido en el tiempo, si es que lo han mantenido en el tiempo? Porque estamos de acuerdo con que la gente tiene que volver a los espacios culturales. Son espacios públicos, son plazas, hay que tomárselos, literalmente. Pero también uno conecta con audiencias en otros territorios que de repente no tienen acceso, entonces no los podéis dejar de lado ahora que se abrió esa puerta. ¿Cómo lo están llevando? Está feo decirlo en medio digital. Claro. Que a mí solo me importa el cuerpo físico y la materia del público. No, a ver. Solo pueden ir a bailar. Pero a ver, para nosotros ese lugar de encuentro es fundamental también por donde estamos, ¿no? Es verdad que precisamente con Latinoamérica tenemos una inmensa relación. Es muy peculiar porque todo lo que grabamos, por ejemplo, sobre todo de actividades de pensamiento, la Universidad Popular, las zonas de estudio de la imagen que hacemos cada año, se ven mucho más en Latinoamérica. O sea, que tenemos un público que se queda más de una hora en nuestra web, con lo cual está investigando sobre esos recursos que allí lanzábamos, etcétera, que eso es muy interesante, no nos pasa tanto con el público europeo. Con lo cual, gracias por lo que puede tocar al Chile, ¿no? Pero sí me fascina, creo, el uso que pudimos hacer del medio digital en un momento determinado, porque evidentemente el momento primero de la pandemia, cuando no sabíamos si todos íbamos a morir, si qué iba a pasar, generamos muy rápidamente un mecanismo, ¿no? Analizamos lo que estábamos gastando de dinero que no estábamos gastando, quiero decir, o sea, lo que estábamos ahorrando, ¿no? Con el museo cerrado y con todo esto, y lo que nos podíamos reservar como extra, y sin saber qué iba a pasar en el futuro, justo el segundo mes de la pandemia creamos un proyecto que se llamaba #1,5 metros, y que precisamente lo que pretendía es salvar la distancia del 1,5 metros de distancia social. Entonces, pagábamos a cada artista, que eran como 2 o 3 por semana, ya no recuerdo exactamente, una pieza mínima de vídeo, no tenía por qué ser videoarte, era un vídeo cualquiera que contasen cómo estaban ahora, lo que sea. Pues con esos 3-5 minutos de vídeo les pagábamos la cuota de autónomo que tenían que pagar al fisco para poder además mantener su seguridad social. Entonces, para nosotros era casi como una acción en ese momento de rescate. De rescate y de redistribución económica en un momento en el que, como sabéis, la mayoría de los centros lo que estaban haciendo es el manifiesto contrario, ¿no? Tirando de archivo y recuperando un montón de contenidos sin que ninguno de los artistas que lo habían provocado cobrasen nada por ello. Mira, por eso el Centro Cultural y el K2M tenemos tanta afinidad, porque nosotros tuvimos un proyecto muy similar que era sobre 12 horas y teníamos 2 artistas a los que le encargábamos producción para que pudieran
vincularse y establecer discursos sobre estos nuevos espacios. No solamente tirar del archivo, que sin duda es bueno y está ahí y hay que ponerlo en relevancia porque tenemos que recordar y construir memoria, pero también se trata de hacia dónde estamos yendo. Y por ahí me quiero ir. Como para ir cerrando esta entrevista, así, este ping-pong rápido. ¿Hacia dónde crees que está yendo el rumbo de las instituciones culturales y hacia dónde deberíamos ir como especulador profesional? Pues yo creo que es fundamental que se va al sur el asunto. Damos vuelta a la brújula. Sí, no es broma. O sea, igual que lo está ocurriendo a nivel sociopolítico, ¿no? Y todo el mundo está mirando precisamente a vuestras democracias en Latinoamérica, no bromeo. Creo que también el mapa institucional es el sur. O sea, dentro de Europa, España es lo más al sur. Nadie, digamos, no sé, no hay tantos artistas fundamentales a nivel del panorama institucional europeo. Digamos que los españoles logren pasar las fronteras, logren llegar al norte, pero en cambio lo que sí pasan es muchísimos modelos institucionales españoles que sí pesan, ¿no? Y estos modelos institucionales tienen mucho más que ver, por ejemplo, con la forma de trabajar en Latinoamérica o en muchos países de Europa del Este, con instituciones más jóvenes, que son mucho más radicales, mucho más experimentales, que tienen una conciencia muy clara de los públicos a los que se dirigen y de lo que están construyendo con eso. Digamos que es como si todavía confiásemos en el poder transformador social del arte, como decía al principio, de una forma mucho más clara. Y en este sentido me parece que no sé a dónde va a ir el arte, porque el arte siempre nos sorprende y es parte de su sentido, que yo no entienda nada de lo que hace un artista que me van a enseñar el año que viene. Eso es parte de lo fundamental y para lo que seguimos aquí. Y ese desafío es, vamos, para mí lo que me mantiene con ganas de seguir en esto. Ahora, por otro lado, creo que las instituciones sí estamos viendo a dónde van y están bien yendo a dónde va la propia sociedad, ¿no? Demandando un mundo más claro, más justo, más tal, que creo que tiene que ver con el propio nacimiento del arte contemporáneo como un mecanismo de transformación social en esos años 60 tan transformadores, ¿no? Que tuvimos con tanto nacimiento de generaciones de feminismo, con tanto problema de clase social o tanto desarrollo, digamos, de las comunidades racializadas que antes no parecían formar parte de Europa y ahora son el corazón de Europa misma, ¿no? Claro, y que se tienen que materializar en las prácticas. Entonces, para cerrar arriba, ¿la cosa se mueve? Mucho. Se mueve. Ay, no, mierda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Caldo de Cultivo. Manuel Segade va a estar aquí en Chile para que pueda hablar de cómo gestionar espacios culturales, cómo tiene que moverse la cultura. Agradecemos a todos los auditores. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Dirección General de la Radio, Joaquín Jiménez Salvador. Producción General, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.